Wu Wei, un concepto central del taoísmo, se traduce como inacción o no hacer, pero no se refiere a la pasividad o a la inactividad total, sino a una forma de actuar sin esfuerzo, sin forzar las cosas y en armonía con el flujo natural del universo. Es actuar de acuerdo con el Tao, la fuerza universal, sin interferir artificialmente con su curso. No es inacción. Wu Wei no significa no hacer nada, sino actuar de manera natural y espontánea, sin forzar ni resistirse a los acontecimientos. Acción sin esfuerzo. Se trata de actuar con fluidez, sin tensión ni lucha, permitiendo que las cosas ocurran de manera natural. Armonía con el Tao. Wu Wei implica comprender el orden natural del universo y actuar en consonancia con él, siguiendo el camino Tao sin interferir en su curso. Las plantas crecen sin esfuerzo, el agua fluye naturalmente. Un arquero experto lanza la flecha sin forzar el movimiento. Estos son ejemplos de Wu Wei en la naturaleza y en la acción humana. Aplicaciones. En la toma de decisiones, en lugar de forzar una decisión, se trata de observar la situación, comprenderla y actuar en consecuencia sin resistencia ni lucha. En las relaciones interpersonales, se trata de relacionarse con los demás con naturalidad, sin intentar controlar o manipular, permitiendo que la relación fluya. En la gestión de situaciones, se trata de actuar con calma, sin precipitación, observando la situación y respondiendo de manera apropiada sin forzar las cosas. En el desarrollo personal, Wu Wei puede ayudar a encontrar la paz interior, a reducir el estrés y a vivir de manera más armoniosa, fluyendo con la vida en lugar de luchar contra ella. Wu Wei es una forma de actuar en armonía con el Tao, permitiendo que las cosas ocurran de forma natural, sin forzar ni resistirse, y encontrando la paz y la eficacia en esa fluidez. El círculo Enso es el símbolo representativo del Wu Wei. Dentro de la pintura budista Zen, este debe ser realizado sin corrección alguna, debido al significado de dejar fluir. La creación de este círculo es una expresión del espíritu y es meditativo. Significa elegancia, fuerza, vacío, universo e iluminación. Wu Wei es un concepto de la antigua filosofía china del taoísmo, que se traduce como inacción o no hacer. El taoísmo enseña que el Tao es la fuerza rectora suprema del universo y que los seres humanos deben esforzarse por ser uno con él, practicando la virtud y alcanzando la paz interior. Esto se logra mediante el Wu Wei, en el cual las personas no actúan para detener los eventos naturales del universo, sino que los aceptan. Según el taoísmo, quienes viven según el Wu Wei permiten que el Tao fluya a través de ellos. De acuerdo a la base en el taoísmo, el concepto del Wu Wei forma parte de las enseñanzas filosóficas más amplias del taoísmo. Esta filosofía se originó en la antigua China. Generalmente se asocia con el filósofo Lao Tzu, que se traduce como viejo filósofo. Se dice que Lao Tzu fue el autor del texto clásico chino
Tao Te Ching, siglo IV a.C., que detalla los principios del taoísmo. En el taoísmo, el Tao o el camino es la fuerza que une el universo y todo lo que contiene. El Tao guía el curso de todos los acontecimientos. Sin embargo, según la propia filosofía, el Tao no puede describirse con palabras humanas y su naturaleza exacta es incognoscible. Wu Wei como enseñanza de vida. El taoísmo instruye a sus seguidores, conocidos como taoístas, en numerosas áreas filosóficas. Enseña, por ejemplo, que los taoístas deben ser virtuosos, pero nunca deben exhibir su virtud con arrogancia. Algunos eruditos han interpretado este concepto, conocido como Te, como integridad. En el sentido taoísta, la integridad nos lleva a progresar en la vida hacia una meta única, sin preocuparnos por cumplir las expectativas de la sociedad. Si bien muchas otras enseñanzas del taoísmo se centran en la espiritualidad y la naturaleza del universo, el concepto Wu Wei se alinea más estrechamente con el de Te, ya que es una enseñanza de vida. La frase china en sí misma ha resultado difícil de traducir al español. Wu significa no existe, pero Wei es más problemático. Se ha traducido de diversas maneras como propósito o acción. Según una de estas interpretaciones, la frase Wu Wei significa más estrechamente no intervención o acción sin esfuerzo. La definición más básica de Wu Wei es que es el acto de vivir según la evolución natural del universo. Vivir, según Wu Wei, significa abstenerse de intentar alterar la vida para satisfacer objetivos personales. Según el taoísmo, resistirse a la naturaleza de esta manera impediría que el Tao fluya por el universo. Por lo tanto, los taoístas que practican Wu Wei evitan el sufrimiento viviendo en armonía con el mundo. Sin embargo, Wu Wei no significa rendirse. El concepto no pretende disuadir a las personas de llevar una vida proactiva ni de renunciar a planificar el futuro. Simplemente enseña a los taoístas a progresar en la vida como un río que fluye sobre la tierra. Quienes viven según el Wu Wei no deben forjar oportunidades violentamente ni tomar decisiones inmorales basadas en el ego. Más bien, si sus planes no dan resultados, deben aceptar el resultado y buscar otra aventura. Esto se debe a que en el Wu Wei interferir en el orden natural del universo solo causa infelicidad. En la historia del Wu Wei, algunos académicos han sugerido que históricamente el Wu Wei ha tenido un propósito no filosófico, sino también de supervivencia. Sus teorías afirman que en la China prehistórica, los humanos que vivían en los primeros asentamientos permanentes no podían confiar en que otros no participaran en actos violentos. Para garantizar que todos los ciudadanos de un asentamiento cooperaran para la supervivencia común de la comunidad, los primeros humanos desarrollaron una moral y valores que todos podían compartir. Estos valores, a menudo, se concebían a través de la religión y la filosofía. Sin embargo, incluso con los sistemas de creencias compartidos, las personas seguían desconfiando unas de otras. Para ellas, siempre era posible que otros abandonaran sus responsabilidades comunitarias sin previo aviso y actuaran exclusivamente en beneficio propio. Por lo tanto,
Los antiguos chinos decidieron que solo podían confiar en aquellos para quienes la bondad y la moralidad surgían de forma natural, sin esfuerzo aparente. Fue mediante este proceso que se inventó el concepto de Wu Wei, según afirman los académicos. El pueblo chino quería que sus políticos y otras figuras públicas fueran confiables y obedientes a las masas, no a base de mucho esfuerzo, sino sin ningún esfuerzo. La moralidad debía ser una segunda naturaleza, sin necesidad de acción consciente para generarla. El pueblo chino creía que vivir según esta virtud era un ejemplo de dejar que el mundo natural fluyera a través de uno mismo, sin intentar activamente cambiarlo. Esto se convirtió en una encarnación temprana del Wu Wei. Esta antigua forma china de moralidad fue posteriormente debatida por budistas, zen, hindúes, cristianos y otros filósofos chinos. Todos cuestionaron si la moralidad provenía realmente de la naturaleza humana inconsciente o de decisiones deliberadas. Los seguidores del confucianismo, una filosofía basada en las enseñanzas del antiguo filósofo chino Confucio, se oponían al sistema taoísta del Wu Wei. Afirmaban que las personas solo podían alcanzar la bondad interior mediante un esfuerzo continuo por alcanzarla a lo largo de sus vidas. El confucianismo, el seguimiento riguroso de rituales diseñados para inculcar la moralidad en una persona, era el mejor camino para alcanzar la bondad natural. Mientras tanto, los taoístas sostenían que practicar el Wu Wei era el método más eficaz para cultivar la bondad y la paz interior. Argumentaban que esforzarse demasiado, como defendían los confucianos, resultaría en parálisis mental. En el siglo IV a.C., el filósofo chino Mencio combinó el Wu Wei taoísta con el confucianismo y sugirió que lo mejor era intentarlo, pero sin esforzarse demasiado. Según esta filosofía, una persona intentaría cambiar su vida, pero se rendiría con gusto si la tarea resultaba imposible. Ahora, después de escuchar los argumentos de los filósofos sobre el Wu Wei, ¿desarrollarías de forma natural tus habilidades, tus pensamientos, o necesitarás un trabajo especial para desarrollarlos, con o sin esfuerzo? Analizarás formas de hacerlo y los resultados que te proveerán. Wu Wei es una manera de hacer las cosas sin esforzarse, de forma natural, pero también hay aplicaciones que se requieren de algún esfuerzo. Depende de cada uno de nosotros saber si cae bien fluir como el río o esforzarse para lograr los resultados.